Desde hace unos meses comenzó a someterse a la opinión pública una frase, una idea que no tiene ningún sustento. Algunos personajes políticos con fines políticos totalmente comenzaron a decir que había iniciado la destrucción del INE por una propuesta que había formulado el presidente de la República y que les dio esa frase que fue políticamente aceptada con temor por la sociedad, pero fundada en una mentira. Cualquier persona que tenga acceso a Internet puede descargar el dictamen que ha sido aprobado en las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos Segunda. Y cuando comience a analizar artículo por artículo de esos dictámenes, se va a dar cuenta que ningún argumento de los que se ha expresado aquí por parte de la oposición tiene fundamento. No nos extraña, y lamento que mi compañero ya no esté aquí, pero que se hayan exhibido carteles, que se han hecho expresiones un tanto llamativas a la opinión pública, pero no encontramos ahí en ese cartel que se señalara exactamente cuál es el artículo que pone en riesgo la democracia de nuestro país. Cuando hacemos un análisis real de los artículos que están en el dictamen, ¿qué vemos? Actualizaciones al lenguaje para que sea más incluyente. ¿No están de acuerdo en eso los compañeros de la oposición? ¿No están de acuerdo los compañeros de la oposición en que se deje de referir en esas leyes al Distrito Federal y que se adecúe para ser llamado Ciudad de México? ¿No están de acuerdo en eso? ¿Qué no requiere eso que es mínimo? Pero también hay otras cosas más sustantivas que esas, que son simple actualizaciones al lenguaje. Por ejemplo, hay varios partes de artículos, fracciones, párrafos que han sido declarados inconstitucionales por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y lo que hace el dictamen es ya sacarlos, que no queden ahí porque han sido declarados inconstitucionales por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y el dictamen lo que hace es eliminar eso de la ley. ¿Qué otra cosa? Se crea un sistema electoral nacional. ¿Qué más? Se hacen unas definiciones. ¿En qué definición no están conformes, compañeros de la oposición? Si se dan cuenta, salvo dos excepciones que yo observé aquí, ningún compañero de la oposición ha manifestado un número de artículo. No hemos escuchado que digan tal artículo violenta por esta razón, salvo dos casos. A pesar de la lista enorme que viene, ninguno de ellos ha manifestado, salvo dos casos, artículos en particular que consideran que podrían llegar a ser inconstitucionales. Vienen también en este dictamen acciones afirmativas para grupos, primero para lograr una paridad, para que ahora sí ya por ley las mujeres puedan competir en 16 de las entidades federativas. Los partidos políticos tengan que promover a mujeres. ¿No están de acuerdo en eso mis compañeras de la oposición? ¿No están de acuerdo en que se promueva y se obligue ahora sí a los partidos políticos a que las mujeres participen en el 50% de las candidaturas para gobernaturas? ¿No están de acuerdo en eso? Más adelante, la justicia electoral. ¿Saben qué se establece? Que las autoridades electorales no podrán aplicar sanciones por analogía, porque sí lo hacen actualmente, violando un principio constitucional que cualquier estudiante de Derecho en los primeros cursos que nos dan nos dicen: nulla pena sine lege, que quiere decir no puede haber una pena si no está prevista en la ley. Entonces, ¿no están de acuerdo en eso? Ustedes que han argumentado aquí que lo que se busca es defender la ley y la Constitución, ¿no están de acuerdo en eso? Eso lo dice en el artículo 5. En el artículo 5 también impide que las autoridades establezcan mayores requisitos a los legales. ¿Estamos en contra de eso?
Si hay un requisito legal, las autoridades no podrán establecer mayores requisitos para que los ciudadanos puedan ejercer sus derechos político-electorales. Esa parte tampoco están de acuerdo, compañeros de la oposición. Trabajo del INE. Miren, el artículo 6 establece que la promoción que haga el INE y organismos políticos locales en la que invite a participar al voto debe ser objetiva, imparcial y sin influir en la preferencia del electorado. ¿Qué ha hecho el INE? ¿Han visto la posición actual del INE? Dice un compañero, el INE no se toca, dicen los compañeros. Otros compañeros dicen, el INE sí se toca. ¿Quién considera que el INE ha llegado a un estado de perfección? Que levante la mano aquí. Si el INE actualmente como existe ha llegado a un nivel de perfección, entonces pues ya dejemos todo, cerremos las cortinas y vámonos. Pero el INE, por supuesto, que no ha llegado como institución a un nivel de perfección. ¿Dónde está lo peor? Lo que hay que erradicar, la subjetividad con la que actúan las personas físicas que llevan a cabo las funciones del INE. El INE no es el problema. El problema son las personas físicas que, iba a decir una palabra muy fuerte, pero por lo menos son subjetivas en la toma de sus decisiones. ¿Cómo es posible? En esta ley se establece que el INE debe ser imparcial. ¿Han escuchado al INE, si fuera imparcial, dar las opiniones que tiene el grupo el grupo mayoritario a las reformas? No. El INE actualmente, a través de su titular, únicamente ha manifestado una de las expresiones que consideran que no debe de tocarse el INE. Pero con los mismos medios con los que dio a conocer que en su opinión personal el presidente consejero del INE no debe de haber una reforma, con esos mismos medios debió haber dado los puntos de vista de los que consideramos que sí se debe de modificar. Por eso, el artículo 6 de esta ley establece que ahora el INE va a ser imparcial, que no puede jugar partido. El INE no puede ser, como decía, árbitro vendido, ni mucho menos jugar también con la pelota en contra de alguna de las partes. El artículo 28, compañeros, establece la concurrencia. Alguien mencionó que se perdía la concurrencia y que nunca se establecía y que por eso se violentaba la ley. El artículo 28 del dictamen que estamos discutiendo establece la concurrencia de las personas que van a trabajar en los organismos públicos locales. Nos queda claro que los compañeros de la oposición, y eso lo digo desde mi partido, siempre están en contra de las minorías. Es evidente, compañeras, que lo que reflejan es un repudio a las minorías, que se refleja en discriminación. ¿Por qué no deben existir los partidos pequeños? Basta que haya 2 partidos grandes y obligamos a la sociedad a que tome partido en uno o en otro. Nada más. Porque no puede haber pluralidad. Eso es una dictadura, compañeras de la oposición. Es una ofensa a las minorías, es una discriminación a la pluralidad de pensamiento en nuestro país y en todo el mundo. Pero hemos llegado ya a la insensibilidad de defender esas posiciones vergonzosas en este pleno. Hay muchísimas razones, por ejemplo, para concluir. ¿Saben qué es lo que se está defendiendo? El INE ha comenzado a formar parte ya de un actor político en nuestro país y ha defendido el pensamiento conservador. Y en retribución a esa defensa, a esa lucha que ha dado el INE en contra del movimiento progresista, se le regresa el favor permitiendo que los consejeros del INE ganen más que el presidente. Eso es lo que se está defendiendo. Los intereses, concluyo, presidente, los intereses de las personas físicas. ¿Quién está de acuerdo en que los consejeros ganen más que el presidente? Eso se prohíbe en esta reforma. ¿Quién está de acuerdo en que permanezcan los seguros de gastos médicos mayores que no tiene nadie?
que no tienen ni los senadores, ni nosotros tenemos, y estamos defendiendo, los compañeros de la oposición, que las personas físicas del instituto continúen con sus seguros de gastos médicos mayores. Es una vergüenza, es una sinrazón, es una incongruencia con la realidad que viven millones de familias en nuestro país. Eso es lo que están defendiendo, quedarse con los remanentes, constituir fideicomisos que lo único que permiten es manejar con discrecionalidad los recursos públicos. Eso también es lo que se pide eliminar. Agradezco mucho su oportunidad y el respeto de mis compañeros que me han escuchado. Muchísimas gracias. En uso de la palabra.